ayer en muchos pueblos y ciudades, incluido aquí en Modelia, el Santísimo recorrió las calles y parece que llevó un aliento nuevo a las casas, a las familias, a los pueblos y a las ciudades. Con este nuevo aire y entonces en compañía del Señor Jesús, celebremos esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría y la paz de Dios estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconocemos que somos frágiles, no solo física y espiritualmente, sino también como humanidad. Por eso invoquemos la misericordia divina. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios, lleno de misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros errores y pecados y nos conduzca por el camino de la vida hacia la felicidad eterna. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Roberto Ramírez y Miriam Niño. Nos invita la familia León Ramírez, e igualmente por el eterno descanso de José Jairo Vargas Loaiza, nos invita su hija. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestra súplica, y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gloria, de tu gracia, para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo: «Dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te pagaré su precio en plata». Nabot respondió a Ahab: «Dios me libre de cederte la herencia de mis padres». Se fue Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Jezreel. No te cederé la herencia de mis padres». Se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer.
Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió: Hablé con Nabot y le propuse: véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó: no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó: ya es hora de que ejerzas el poder regido en Israel. Levántate, come, y se te alegrará el ánimo. Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él, enviándolas a las naciones y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente: proclamen un ayuno y sientan a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él sienten a 2 hombres, hijos de Beliael, que testifiquen en su contra diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacarán y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas remitidas a ellos. Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot frente a la asamblea. Llegaron los 2 hombres, hijos de Belial, se sentaron frente a él y testificaron en contra diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron de la ciudad y lo lapidaron hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la villa de Nabot. Él, que se negó a vendértela por su valor en plata, pues ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad, ni el malvado es su huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborreces, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y a quien te pide prestado, no le rehuyas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la tarea o misión de la Iglesia y entonces de todos los discípulos misioneros del Señor Jesús, o sea, de todos los que se bautizan o los bautizan y un día toman conciencia de que son seguidores de Jesús, de la Iglesia. Tiene dentro de sus funciones o tareas o misión esta de la reconciliación, de resolver conflictos. Vayan, dice en el Evangelio de Juan, al final, vayan por el mundo, reciban el Espíritu Santo como mi Padre me envió, así los envío yo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Y esto de perdonar los pecados, claro está, no es una exclusividad de los presbíteros o de los obispos. En el sacramento de la reconciliación sí, pero es apenas uno de las formas reconciliadoras. El sacramento con el sacerdote en nombre de toda la Iglesia. Pero no agota este sacramento la misión de perdonar los pecados. Los pecados los cometemos todos y o los perdonamos todos y entre todos, o no es suficiente la reconciliación sacramental. Solo ella no nos pone en paz, no nos reconcilia. Necesitamos entonces ser todos hombres y mujeres expertos, especialistas en resolución de conflictos. Es más o menos lo mismo, perdonar los pecados, resolver los conflictos. Y hoy la palabra de Dios nos trae, puros conflictos. El primero es un conflicto de tierras, y el conflicto por la tierra en América Latina y en todo el mundo, yo creo, es un grave problema, un problema viejo, desde los tiempos del descubrimiento que llamaron, de la conquista, de la colonia, y a lo largo de la historia, y hoy sigue vivo, y es uno de los que más causa muertes, no solo para tantos líderes sociales que dicen que ya son 52 en este tiempo desde cuando entramos en cuarentena, los matan por allá y nosotros aquí preocupados por los muertos de coronavirus y el país en tremenda violencia. Y muchas de estas muertes son a causa de la tierra. Si volvemos a leer con calma esta parábola de hoy, de la vid, de este hombre, yo creo que vale la pena volverla a leer. Aquí no lo vamos a hacer, pero narra exactamente lo que sucede hoy. El hombre tiene una viña y la quiere mucho porque no solo es un terreno, es también un territorio, es una cultura, es una tradición, es la herencia, como ha sido la tierra para los indígenas, como ha sido la tierra para los campesinos. Y al lado hay el rey Ahab, que tiene también un terreno, y dice, como el terreno está junto al mío, concédamelo, o yo se lo pago. Bueno, trata de hacer el negocio, pero no le entiende al otro que no le puede ceder la tierra porque es la heredad de sus padres, tiene un significado más allá de los millones de pesos que le pueden dar por la tierra o del cambio que le hagan por otra. La misma política de siempre.
Pero entonces, como no se la vende, el rey pues se va ofendido, tiene el poder en las manos, además tiene la mujer que le ayuda a tramar, a engañar, a internacionalizar el problema, a volverlo ley de la República, y con eso lo engañan, lo hacen primero aparecer como malo, como inclusive religiosamente pecador. Después internacionalizan el tema, le escriben a todos los gobiernos, a todos los que tienen poder, tienen tiempo para organizar las leyes. Al final lo llaman a un tribunal, lo condenan. Y no solo lo condenan, sino que lo sacan de la ciudad, lo apedrean y muere, lo matan. Y ahí se frotan las manos todos. El rey Ahab, orientado por su esposa, entonces va y toma posesión de la tierra. Y así se vuelve un latifundista, se roba los terrenos de los demás, no le importa el significado cultural y espiritual que tienen los terrenos, y se dedica a explotarlo. Bueno, esa parábola vieja, pues es la realidad de hoy. Y eso ha generado no solo muertes, sino expulsiones de la tierra. Hay tantos expulsados de su tierra que es una tristeza ver los pueblos migrantes hoy en el mundo a causa de la violencia generada por los poderes para tomarse y ampliar sus industrias, su latifundio. Y entonces los dueños de los pequeños terrenos que heredaron de sus generaciones antepasadas no los pueden tener y mucho menos cultivar, y se vuelven peones de estos grandes terratenientes. Bueno, eso lo conocemos todos bastante. Y el gobierno hace parte de ese rey que se organiza para ayudar con leyes a justificar el quitarle la tierra a los pequeños que la poseen. Y entonces organiza todo de tal manera que favorece a los que siempre ha favorecido. Y eso ha sido eterno en este país y en otros. En América Latina, por lo menos, el tema de la tierra es tema de sangre y de corrupción, de explotación y de exclusión. Y muchos de los que migran en el continente, en esta Semana de los Migrantes que celebramos, al menos en el Brasil, y que al final de esta semana tendremos el Día del Migrante, entonces oramos por ellos, pero también cómo ayudar a resolver estos conflictos tan grandes. Y después viene el Evangelio y nos dice que hay que perdonar, y aquí llega otra catarata de conflictos. El perdón es individual, personal, está en el corazón del ser humano, es un don de Dios. Pero bueno, el perdón se da entre personas, el perdón se da entre esposos, el perdón se debe de hacer y celebrar en familia, el perdón se hace entre grupos y comunidades, el perdón también se tiene que construir entre pueblos y culturas. El perdón es pues una necesidad para la convivencia humana, una exigencia para la paz. Y quien no sabe resolver conflictos, pues arma más conflictos. El no saber ya resolverlos ya es una manera de contribuir a multiplicarlos. Bien, conflictos de tierra, conflictos de cocina, conflictos de comunidad, conflictos de trabajo y necesidad de perdón. Que el Señor Jesús, especialista en perdón, capaz de dar la otra mejilla,
capaz de entregarse él mismo para ayudar y proponer una forma de resolver los conflictos, la mejor, pues nos ayude y nosotros, a tientas, tratando de hacerlo, intentaremos ser ministros, todos, los sacerdotes, los papás, las mamás, los jefes de empresa, los trabajadores, ministros de la reconciliación, ministros del perdón. No se la dejemos solo a los sacerdotes, también nosotros empoderémonos del perdón y que el Señor nos perdone si no lo hacemos. Le sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que da la vida y el sacramento que la renueva, haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu bondad creaste al ser humano y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos y las virtudes celestiales y los santos serafines, y permítenos entonces asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Vicente y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de Roberto Ramírez, Miriam Niño, José Jairo Vargas Loaiza, el padre Guido Cometto, el padre Angelo Sala, el padre Antonio Severo Rossi y la hermana Anna María Puzzone, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, el beato José Ramano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la oración que Jesús nos enseñó, central es el tema del perdón. Dios nos perdona, nosotros nos tenemos que perdonar entre nosotros. No es fácil, entonces, resolver los conflictos. Los personales los resolvemos entre nosotros. Esos gordos de la tierra o se resuelven entre todos los actores sociales y políticos o no se resuelven nunca. Entonces pidamos para que los gobiernos, los senadores y diputados y todos los administradores públicos también tomen conciencia que son actores principales, fundamentales del perdón y de la reconciliación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos el don de la unidad y de la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y allá en los hogares y aquí en el templo, compartamos gestos de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre del Señor Jesús nos fortalezcan en nuestro caminar. Mientras recibimos el Corpus Christi aquí en el templo, por los que no pueden comulgar sacramentalmente, les invitamos a acompañarnos en esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por de las
unidos a todos los migrantes en el mundo. Tenemos los que migran entonces por conflictos de la tierra o por la tierra, y estos son desplazados de los campos a las ciudades. Tenemos los migrantes en el continente, muchos de ellos, como los venezolanos, excluidos de la posibilidad de una buena vida, tienen que salir al rebusque en el mundo, con las consecuencias que esto tiene para la humanidad, tanto los que salen como los que reciben. Y tenemos las víctimas de tantos conflictos que los expulsa la violencia. Así que en esta semana dedicada, al menos en el Brasil la dedican como la campaña de la fraternidad a los migrantes, nosotros vamos a celebrar esta semana el Día del Migrante. Entonces nos unimos a ellos e invocamos el derecho internacional. Camilo está estudiando con la Cruz Roja un curso de derecho internacional para entender un poco también estos conflictos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Que tengamos todos un buen día. Canto 455. Dichoso quien en su vida vive conmigo María. Dichoso quien en su vida vive conmigo María. Siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, siempre amando a los demás, siempre sirviendo